Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en esta segunda parte del encuentro acá con Pablo sobre el cultivo de cannabis y sobre el cannabis, vamos a charlar un poquito ahora sobre el cultivo orientado hacia la parte terapéutica, hacia la producción de aceites, de tinturas. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué son las primeras consideraciones que hay que tener cuando uno quiere empezar un cultivo para producir ya sea un aceite, ya sea una tintura o pomadas también se pueden hacer? Bien. Bueno, ¿y qué más se puede hacer también? Primero empezar comentando que es como mi mirada experiencial de este asunto. Hay un montón de información en internet, información más técnica, más específica, y un poco mi mirada de unos buenos años de experiencia. Hay gente que puede estar más o menos de acuerdo, pero eso, hay mucho para buscar y no nos vamos a meter un montón en todos los temas. Y también hay mucha discusión entre la experiencia y el saber popular, y otro, la experiencia y el saber más cientificista. A mí me gusta ir entre uno y el otro y rescatar lo más importante para llevar a la práctica de una cosa y de la otra. Muy y en bueno. este caso, con lo que vos preguntás, lo más importante es saber qué variedad necesitamos, o sea, cuál es la sustancia activa del cannabis que necesitamos para paliar ciertos síntomas. Sobre este tema hay muchas discusiones en este momento. En este momento legal en el mundo se ha legalizado el CBD y en muchos países se puede vender como sustancia alimenticia, porque dicen que el CBD es el terapéutico y el THC es el psicotrópico. Entonces ahí tenemos de nuevo ángel y demonio. Y en realidad en muchos estudios recientes se habla de que el THC tiene muchos efectos terapéuticos y que en la mayoría de las afecciones es el THC acompañado del CBD es el que va a lograr remitir ciertos síntomas o lograr que ciertos sistemas del cuerpo vuelvan a la armonía. Entonces, primero saber cuál es el síntoma que queremos paliar o qué es el conflicto en nuestra vida que queremos trabajar, para después elegir una cepa que nos vaya a dar unas flores que tengan cierto alcaloide, o más CBD o más THC. Hay un montón para hablar sobre el tema de genética, índica, sativa, un pegue más alto, un pegue más bajo, esto más de la época más de fumón. Lo cierto es que la ciencia está clasificando las plantas en quimiovaras, en términos de cantidades de CBD y de THC, y las divides en 3 quimiovaras diferentes. Unas que tienen muchísimo THC, unas que tienen cantidades equilibradas de THC y CBD, y otras que tienen muchísimo CBD y casi nada de THC. En general, esto yo ya no voy a hablar como un médico, sino un poco por lo que he ido aprendiendo. Yo creo que el cannabis es una planta que por sus propiedades de relajación, de desarmar, de desarticular, puede ayudar en un montón de afecciones que tienen que ver con la vida en este sistema, ¿no? Con el estrés, el insomnio, los nervios, la ansiedad, la contractura, el estar en muchos tiempos en posiciones rígidas que afectan a los huesos, a los músculos, a la postura. Entonces tiene mucha capacidad para rápidamente ayudarnos a aflojarnos. Y puntualmente, en la mayoría de las personas, cuando pueden descansar mejor de noche, hay un montón de temas de salud que mejoran. Y en mi experiencia personal, el THC, las cepas con más cantidad de THC, dosificado en dosis bien bajas de menos de 3 miligramos de CBD, de THC diarios, ayudan a descansar mucho más profundo, al que el periodo de sueño REM se haga más largo, y esto genera que muchas partes del cuerpo empiecen a funcionar mejor. Esta es una forma de decirlo como más chabacana. Quizás si uno se mete en estudios está descrito de una manera más técnica cuál es el mecanismo que los cannabinoides tienen adentro del cuerpo. Entonces, primero seleccionar una genética. Si estoy buscando esto, descansar mejor, relajar, casi cualquier planta que encuentre dando vuelta me va a servir. Hay que decir que
las genéticas que encontramos en general son genéticas que tienen una relación de 8-9-1 de THC a CBD y que por medio de las selecciones en estos últimos años en el que se empezó a legalizar el CBD, se han ido creando genéticas que tienen relaciones un poco más cercanas, y hace muy poquitos años, 3 o 4, empezaron a salir genéticas con mucha cantidad de CBD y poca de THC, que son las que se venden ahora en los kioscos en Europa porque está legalizado como una sustancia alimenticia. Entonces, bueno, primero vamos a seleccionar la genética. Bien. Y después, como lo vamos a usar de manera terapéutica, vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas en cuanto a estabilidad del cultivo. ¿Por qué? Si yo encuentro algo que me hace bien, voy a querer replicarlo, y para poder replicarlo voy a tener que tener un mecanismo de cultivo que después lo pueda hacer de nuevo. Entonces, usualmente yo tomo de una planta, tomo esquejes y los mantengo en fase vegetativa para poder tenerla de nuevo. La hago florecer y mando a testear los resultados. Es importante decir que en el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Rosario están haciendo un testeo de aceites por un valor de 2.000 pesos, que es muy barato, que cualquier persona de manera anónima puede enviar las muestras y obtener una información fidedigna de qué es lo que está tomando. Bueno, volviendo al tema del cultivo, tener un mecanismo de cultivo en el que yo después pueda repetir, cuidar mucho más la situación aséptica del cultivo, la limpieza, el agua que voy a utilizar, porque como va a ser algo que después voy a consumir de manera sostenida en el tiempo y que no va a hacer combustión si lo tomo en forma de aceite, cualquier contaminante que tenga que ver con organismos como bacterias u hongos puede generar problemas, y no tanto en el producto sino en nuestro organismo. Y bueno, y después está un tema que tiene que ver sobre la calidad. Cuando vamos a cultivar para hacer aceite, lo que más nos interesa es la cantidad de principios activos que va a haber en esas flores. Esos principios activos están en la resina, entonces lo que más nos interesa es la cantidad de resina que va a haber en esas flores. Y lo cierto es que no todas las plantas resinan de la misma forma, y que no todas las partes de la planta resinan de igual forma ni maduran de igual forma. Entonces vamos a tener que tener un cuidado en cuanto a la estructura de la planta y la manera en la que la vamos a ir podando para que crezca, para obtener unos cogollos que estén todos expuestos de manera parecida a la luz, para que maduren todos a la vez, para que tengan buenas cantidades de resina. Va a ser más importante utilizar fertilizantes o productos orgánicos para alimentar a la planta. Yo trato de no usar casi productos y hacer un muy buen compost, un muy buen preparado de la tierra para que después la planta necesite poco y nada. Y vamos a tener que tener muchísimo cuidado a la hora de secarla y curarla para que esta resina no se oxide. Es importante saber que los cannabinoides son sustancias que se oxidan muy fácilmente, entonces con un poco de sol, con un poco de calor, con un poco de viento, rápidamente desaparecen, se oxidan y se transforman en otras sustancias que ya no tienen el mismo efecto en el cuerpo. Entonces también es importante guardar la cosecha en un lugar oscuro, fresco y seco, o hacer una extracción, que después quizás podemos hablar un poco de cómo extraer fácilmente de manera casera para hacer un aceite para uso personal, extraerla rápidamente y guardarla en un freezer o en un lugar con estas características. Sí, porque bueno, lo más importante de que este tema se salga a la luz, ¿no? Que es muy variable la cantidad de aceite, las calidades de aceite para personas, nuestros padres, amigos de nuestros padres que están para la artrosis, impresionante cómo el aceite de cannabis ayuda, y tratar de conseguir siempre el mismo por ahí se súper complica porque las producciones son caseras, entonces el que tenía ya no tiene, y ahora hay que preguntar a otra persona a ver si tiene, y no sabemos si es el mismo. Y toda esta ilegalidad, digamos, ha traído como no poder tener
certeza sobre la calidad y sobre lo que uno está consumiendo, ¿no? Y también yo me preguntaba, hermanado, esto que estás diciendo, si uno ya sabe qué es lo que le hace bien y tomas eso, si no te vas como acostumbrando y vas necesitando en general también ir cambiando las dosis o el aceite, porque por ahí el cuerpo ya, pero no sé si eso sucede muy seguido, ¿no? Sí, en mi experiencia no hay tanto acostumbramiento a la dosis. Quien encuentra la dosis y le hace bien, no va a necesitar ir subiéndola. Esto es porque el mecanismo con el que el cannabis funciona en el cuerpo tiene que ver con que el cuerpo lo identifica como una sustancia que produce el mismo cuerpo, no como a un agente externo. Hay mucho para investigar a leer sobre el sistema endocannabinoide. Yo por ahí no tengo tantísimo lenguaje técnico, entonces no me quiero meter a chamullar, pero tengo entendido que el cuerpo reconoce a los cannabinoides como sustancias emitidas por él mismo, entonces la manera en la que se metabolizan en el cuerpo es mucho más armónica y hace que no haya ciertos efectos secundarios o este tipo de acostumbramientos que pueda haber con otros medicamentos. Sobre el tema de la variabilidad de los goteros, porque en esto que hablaba en el episodio pasado, que esta respiración entre el saber científico y el saber popular, en este último tiempo ha habido una explosión de gente que está haciendo trabajos personales con las plantas, no solo con el cannabis, con la altamisa, con el cedrón, con la carqueja. Todos sabemos que si estás mal del hígado te tomas un té de carqueja y vas a mejorar. Pero bueno, ¿cuánta carqueja hay que poner en ese té? ¿Cuántos gramos de carqueja? ¿Qué tipo de hojas? ¿Las hojas de más arriba, las de más abajo? ¿Cuál es el ingrediente activo de la carqueja que hace que el hígado se desinflame? Y bueno, con el cannabis no es tan simple como las otras plantas. Primero porque su principio activo no es hidrosoluble, no se solubiliza en agua, entonces no se puede tomar té de cannabis. Algún efecto tendrá porque los terpenos sí se solubilizan en agua, pero la resina y los cannabinoides son liposolubles, es decir, que se disuelven en grasas. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que uno aprende de cómo hacer tinturas, en estos saberes populares hay informaciones sobre la dosificación, la concentración que se van perdiendo. Y yo lo que me encuentro es que mucha gente los prepara de una manera como le contaron, digamos, y no hace una repetición exacta del proceso. Y no todas las flores tienen la misma concentración de resina. Las flores de más abajo de la planta tienen un 2% y las de más arriba un 20%. La diferencia es muy grande, son 10 veces. Claro. Entonces, si yo hago una tintura y pongo flores de la parte de abajo, voy a tener 10 veces menos resina y por lo tanto 10 veces menos alcaloides que si uso las flores de arriba. Entonces, bueno, hay muchos aspectos a ver. Para mí lo más simple es mandar a testear el aceite en un tubito de Eppendorf, mandarlo al laboratorio y después uno ya sabe lo que está tomando, o pedirle al productor que le diga, che, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo está hecho? Bueno, meterse un poco a investigar cómo se hace lo que voy a tomar. Bueno, también charlamos de cómo está expandiéndose este mundo del cannabis a, por ejemplo, ahora ver en la tele una publicidad de un Ratisalil que trae cannabis, que bueno, es un cambio de era muy, muy fuerte para toda nuestra generación, y cómo esto ya ha llegado a todos los niveles de la sociedad, digamos. Ya nuestras abuelas toman el aceite en la televisión, ya hay un producto que lo promociona, en Jujuy ya lo produce un ente oficial, acá en Villa Ciudad América el intendente también está promocionando ahí un cultivo de cannabis medicinal y dándole trabajo a la gente desde el municipio. ¿Cómo ves así el panorama actual del cannabis en la medicina, digamos, en este? Sí. Se me ocurre que cuando los mercados acompañan, las ideologías cambian mágicamente, ¿no? Porque de repente ahora ya está todo bien, hasta los abuelos lo toman bien, pero todo viene acompañado de buena publicidad, de mucha guita metida atrás de los emprendimientos. Claro. Lo cierto es que la industria médica se ha hecho cargo del tema y quieren explotarlo. Yo en las últimas informaciones que tengo es que
el cannabis no va a ser posible de explotar por la industria farmacológica a la escala que ellos quisieran, porque se ha intentado sintetizar los alcaloides y ponerlos en una pastilla y los efectos no han sido los mismos que tomando el aceite, entonces no van a poder hacerlo en un laboratorio Industrialmente, no lo van a poder hacer derivado de como hidrocarburos, claro. Que es como se hacen todos los medicamentos. Siempre va a tener que ser a través de una planta que tiene un montón de posibilidades, pero también un montón de conflictos y de procesos. Entonces, al parecer, todas estas investigaciones en cannabis medicinal están decreciendo y por lo menos vamos a decir que se abrió una puerta a que cada uno se haga cargo de lo que consume, digamos. Se abrió una puerta a bajar a algunos prejuicios y a ver si se bajan los prejuicios también con otras sustancias, con otras formas. Y bueno, toda esta ola de la inclusividad me parece que tiene que ver con esto también. Y también en esta ola hay otras realidades que son posibles, no solo la única verdad es la verdad establecida. Se filtran algunas cosas que, a mi entender, no debería ser un vale todo, digamos, ¿no? Y bueno, se filtran todo este tema de los negocios, se filtra poca seriedad en gente que por ahí hace un producto que no le hace bien a nadie o hasta le hace mal a algunas personas. Bueno, tiene sus costos estos de abrir el panorama y bajar ciertas barreras, pero yo creo que de tantos años que, no solo con el prohibicionismo del cannabis, sino con la restricción de la expresión en la vida, que se abran un poco las barreras, uno siempre lo siente como algo alentador y por lo menos alivia un poco, relaja un poco saber que la policía no anda haciendo allanamientos en casas de cultivadores, que antes era súper común, que un pibe se fuma un porro en una plaza y no termina en una comisaría, que el pibe que se va a fumar un porro no tiene que ir a conseguirlo en la villa, donde le venden un montón de otras sustancias. Entonces yo no dejo de verlo como algo con buenos ojos, si bien, como digo, viene de la manito de Papá Mercado, que nos viene a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de nuevo. Y una consulta en esto del autocultivo. Si yo, por ejemplo, necesito consumir algún aceite, pero no sé, o sea, para tener una idea, ¿cuánto necesitaría yo cultivar para poder hacer el aceite que yo necesito tomar de manera medicinal para mi artrosis, por ejemplo? ¿Es posible que yo lo haga viviendo en un departamento o viviendo en el monte? Sí, es posible. No nos vamos a meter tantos en proporciones y concentraciones. Como decía, es muy variable la cantidad de resina que tienen las flores de la planta. Pero hay un método muy simple que es la maceración en aceite de oliva. El aceite de oliva funciona como un solubilizador de la resina y en el caso del aceite de oliva es uno de los de más amplio espectro, es decir, la mayoría de los ingredientes activos se solubilizan en aceite de oliva, no así en otros aceites. Entonces yo voy a usar el aceite para extraer de las flores esos ingredientes activos que están en la resina. Más o menos pensar en unos 10 gramos, que es un frasco de mermelada, ¿sí? Que tienen que estar molidos y sumergidos en unos 100 centímetros cúbicos de aceite, y así vamos a tener unos 90-100 centímetros cúbicos de aceite ya macerado. Esto lo vamos a lograr sumergiendo las flores en el aceite en baño María durante unas 3 horas, que va a hacer que la resina se disuelva en el aceite de oliva y después filtrándola bien con un tamiz, conservándolo en la heladera porque va a tener residuos vegetales. Esta es una forma bien casera. Y después empezando a probar con dosis bien bajas cada 8 horas, empezando con una gota y subir al otro día, ir de a poco. Y también se puede usar este aceite para fricciones en lugares locales, ¿sí? Bueno, hay que ver cómo es el organismo y el metabolismo de cada uno para ver las posibilidades de remisión de síntomas, ¿no? Pero es una receta casera que, como digo, para usarlo para mí, para mi familia, para el autoconsumo, me parece que es una de las formas más fluidas de hacer y puede tener muy buenos resultados. Quizás a lo mejor no nos va a calmar del todo el dolor, pero por lo menos nos va a ayudar a descansar mejor, a bajar el estrés que ese mismo dolor genera. Esta es una receta simple que se puede hacer casi con cualquier planta y que en estas dosis, tomado de esta forma, no debería haber ningún efecto
ningún efecto contradictorio, adverso, secundario en el organismo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esa receta de aceite. Acá que la Meli ya se quiere ir a probarla. Y vamos a ir cerrando este capítulo, y en el próximo vamos a hablar un poco más filosóficamente sobre los efectos y sobre la planta y la cultura. Muchas gracias. Gracias, buen día. No me grites.